Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Chuan. Soy neurocirujano del equipo del doctor Pablo Rubino. Y en esta serie de clases, ¿sí? de charlas, vamos a poder tratar ciertos temas. En este caso vamos a ver traumatismo encefalocraniano. Vamos a ver ciertos temas importantes dentro de la neurocirugía para poder comentarles un poco sobre la clínica, cómo vienen los pacientes, de qué se trata esto, cuándo tienen que acudir a la consulta y por supuesto si tienen algún conocido, un familiar que está sufriendo esto, puedan entender, tener mayor información de qué se trata el traumatismo encefalocraniano. ¿Sí? Es importante que el traumatismo encefalocraniano, que uno lo puede definir como un trauma a nivel del cráneo, eh, es una patología muy frecuente. Y el accidente de tránsito es la causa más frecuente de traumatismo encefalocraniano. ¿Sí? Fíjense que es la primera causa de muerte en menos de 40 años. ¿Mm? Y es la tercera causa de muerte en toda la población. Es decir, que es muy, pero muy prevalente y lamentablemente es una patología que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho. Fíjense que en este mapa, que salió en el 2016, vamos a poder ver, digamos, la prevalencia, la incidencia, mejor dicho, del traumatismo encefalocraniano. En este estudio incluye no solamente lo encefálico, sino también en lo espinal. Y vamos a ver que en Argentina, está en este color, tenemos entre 200 y 300 cada 100.000. 200 y 300 cada 100.000 es, es un número bastante importante. O sea que es una patología que nos va a interesar mucho y nos preocupa mucho en el ámbito médico. Hay distintos mecanismos de traumas. Podemos clasificarlos en dos. Unos son abiertos, unos son cerrados. Básicamente los abiertos son aquellos que tienen una penetración en el cráneo de algún objeto. Puede ser un proyectil, como por ejemplo una pistola, o puede ser cualquier objeto, por ejemplo un cuchillo. ¿Sí? Esos casos se llaman traumas abiertos. Y después tenemos los traumas cerrados. Los traumas cerrados es importante cuando nosotros tenemos un golpe, no solamente el cráneo sufre con el golpe, sino que también sufre con el contragolpe. Y eso se da por un fenómeno físico que se llama aceleración-desaceleración. ¿Sí? Entonces, es importante entender que los traumatismos se pueden dar por el golpe directo y por el rebote que genera ese impacto. ¿Sí? Entonces, tenemos en los traumatismos encefalocranianos, nos pueden dar lesiones, tipos de lesiones. Vamos a ver que tenemos tipos de lesiones que son primarias, que están dadas de manera directa por el impacto, y tenemos lesiones secundarias. Entonces, las lesiones primarias se van a definir por esas lesiones que están provocadas por efecto directo del impacto. ¿Sí? Tenemos como ejemplo estos 8 tipos de lesiones primarias. Heridas en el cuero cabelludo, que comúnmente nosotros también le llamamos scalp. Fracturas del cráneo, por supuesto. Vamos a tener conmoción y contusión. ¿Mm? Laceraciones, ¿sí? El daño axonal difuso, que es una patología que ahora vamos a ver un poquito más de detalle. Lesión de los pares craneales. ¿Qué son los pares craneales? Son los nervios que van a controlar básicamente mucho de la parte de la cabeza y del cuello. Por ejemplo, la lengua. O por ejemplo, los movimientos oculares están inervados, ¿sí? Están comandados por los nervios craneales. Y la congestión cerebral, que también se llama swelling cerebral, que básicamente se traduce en inflamación o edema cerebral. Si hablamos de fractura de cráneo, tenemos que tener en cuenta que pueden clasificarse en distintos tipos de fracturas. Tenemos la fractura lineal, que la fractura lineal básicamente es una fractura que se da en el hueso, pero que no hay ningún tipo de desplazamiento en la fractura. ¿Sí? Y como dice la palabra, tiene la forma de una línea. Generalmente estas fracturas
no hay que tratarlas quirúrgicamente y hay que esperar que se suelden solas. Ahora, el tema es cuando tenemos unas fracturas de cráneos que son conminutas. Las fracturas conminutas se producen cuando hay la fractura, el hueso se fractura en dos o más fragmentos. ¿Sí? Dos o más fragmentos ya vamos a clasificarlos como conminutas. Ahora, hay una parte del cráneo, que es la base, que la base está dada por, lo llama el endocráneo y el exocráneo, que se llama base del cráneo en general, o en inglés skull base. Esta base del cráneo también se puede fracturar, y vamos a ver que hay ciertos signos clínicos que nos delatan en el paciente, que nos hacen dar cuenta que el paciente puede tener una fractura de la base del cráneo. Y ahora es importante que tenemos que tener en cuenta que hay fracturas que están asociadas con hundimiento. Y las fracturas que se asocian con hundimiento se llaman fracturas deprimidas. Y estas pueden ser abiertas o cerradas. Y obviamente, ¿de qué va a depender? Del mecanismo de trauma. Si tenemos una fractura de cráneo deprimida abierta, quiere decir que hay una solución de continuidad por una penetración en el cráneo, sea con un cuchillo o sea con un proyectil. En cambio, en una cerrada no hay solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? Básicamente una conexión entre el exterior y el interior del cráneo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos estas fracturas de base de cráneo. Hay ciertos signos clínicos. Obviamente que acá están los nombres técnicos y ahora se los voy a explicar. Hemotímpano. Hemotímpano es sangre en la cavidad timpánica. Es interesante porque hay una parte del oído, y el oído no solamente es el pabellón auricular, sino que está compuesto por la parte externa, que es lo que nosotros vemos con el pabellón auricular, ¿sí? Tenemos la parte media, que se llama caja timpánica, que ahí hay todos unos huesecillos que permiten como generar un tipo de vibración. Después tenemos el oído interno, ¿sí? El oído medio, anatómicamente, está separada por una capa muy finita que separa, lo llama el endocráneo, la cavidad craneana, con la cavidad timpánica. Entonces, si hay un tipo de fractura ahí, se puede llenar de sangre la cavidad timpánica. Hematoma mastoideo. La mastoides es un hueso que nosotros podemos palpar perfectamente acá. ¿Cómo se llama? Signo de Battle. Y ahora vamos a ver una foto de cómo se ve un hematoma mastoideo. Ojos de mapache. Hematoma palpebral. ¿Por qué se llama mapache? Porque literalmente tiene los ojitos como un mapache, ¿sí? Déficit de los nervios craneales. Obviamente que esto lo va a evaluar un médico. Pero, por ejemplo, el primer par craneal, ¿sí?, es el olfatorio. Muchas veces, luego de un traumatismo encefalocraniano, puede haber anosmias. ¿Qué son anosmias? Son pérdida del olfato, ¿sí? Pérdida del olfato. Y consecuencia de pérdida del olfato puede dar pérdida de gusto también. Por ejemplo, puede dar también parálisis del séptimo nervio craneal y el octavo nervio craneal. ¿Bien? Y por supuesto podemos tener rinorrea u otorrea, que básicamente es pérdida de líquido por la nariz o por la oreja. ¿Y por qué se da esto? De nuevo, porque la cavidad nasal está separada de lo que sería el interior del cráneo por una capita muy fina. Entonces, cualquier fractura que pueda haber ahí puede hacer que el contenido, sobre todo el líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, que está dentro del cráneo, se escape de alguna manera por la nariz o por el oído. ¿Sí? Las fracturas deprimidas, que son estas fracturas que están asociadas con hundimientos y que son abiertas, lo que sucede es que hay una solución de continuidad, una conexión entre el exterior y la cavidad intracraneal. Y esto es importante. En estos casos es importante hacer una consulta urgente, porque lo consideramos una emergencia neuroquirúrgica. ¿Por qué?
Porque como está conectado la cavidad intracraneana con el exterior, tenemos muchas chances de tener infecciones, ¿sí? Obviamente que una infección, por ejemplo, en la piel, es muy distinta a tener una infección dentro de la cavidad craneal. Así que hay que tener mucha precaución. Por eso es importante que si constatamos una fractura deprimida y abierta, consultar rápidamente a un servicio de emergencias. Y en el servicio de emergencias consultarán a un neurocirujano porque esto constituye una emergencia neuroquirúrgica. Acá hay unas fotitos muy esquemáticas, ¿sí? Esto que ven acá, este es un cráneo, y acá van a ver muchos fragmentos muy pequeñitos de hueso fracturado. Esto es una fractura conminuta, conminuta. Esto que ven acá son los famosos ojos de mapache, de edema bilpalpebral, que se ve perfecto en este mapache. Y esto que ven acá es el hematoma mastoideo, o también llamado signo de Battle. ¿Bien? ¿Qué es una contusión cerebral? La contusión cerebral, para hablar en criollo, es básicamente un chichón, pero a nivel intracerebral, ¿sí? El chichón que nosotros nos puede pasar cuando nos golpeamos está constituido por tres cosas: hemorragia, que es sangrado; edema, que edema es inflamación; y necrosis. ¿Qué es necrosis? Tejido muerto, ¿sí? En este caso, tejido cerebral muerto. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque la contusión cerebral, de repente uno se golpea la frente y aparece el chichón cerebral, entre comillas, en la parte occipital de atrás. ¿Por qué se da eso? Porque generalmente las contusiones cerebrales se dan por golpe y contragolpe. Entonces, no es descabellado ver una contusión cerebral, chichón cerebral, en una parte en donde vos no tuviste el impacto, sino en el polo opuesto de donde vos tuviste el impacto, ¿sí? Es muy frecuente en los polos frontales. Nosotros en el cerebro tenemos distintos lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, que está por acá, y lóbulo occipital, que está acá. Y la parte que está más en contacto con la cavidad craneal se llaman polos: polo frontal, polo temporal por acá y polo occipital por acá. Entonces, generalmente las contusiones cerebrales se dan en los polos. Y hay que tener mucho cuidado. Y obviamente que esto ya va a ser algo que debe controlar el neurocirujano y los médicos de la guardia. Porque las primeras 48-72 horas pueden aumentar de volumen y en número de lesiones, ¿sí? En número de lesiones. ¿Y cuando sospechamos una contusión cerebral? Obviamente en un paciente que tuvo un antecedente de un traumatismo y que tiene cefalea, está perdido y tiene signo de foco. ¿Qué quiere decir signo de foco? Básicamente que tenga problemas de lenguaje o, por ejemplo, que tenga un problema de movilidad. Hay otro signo de foco, por ejemplo, algo sensitivo, que es un poquito más inespecífico. Pero si un paciente tiene un problema de movilidad o un problema de lenguaje, ya consideramos signo de foco y es importante que lo traigan a la guardia. Tenemos otros tipos de lesiones: laceraciones, ¿sí? Laceraciones generalmente son producidas por una lesión penetrante, ¿sí? Cuando hay una laceración y hay una lesión penetrante, generalmente se indica la conducta quirúrgica porque uno tiene que ir a lavar, ¿sí?, esa laceración, porque hay riesgo de infecciones. Hay que lavarlo y luego hay que hacer un tratamiento antibiótico. ¿Qué es el daño axonal difuso? Básicamente, nosotros tenemos en el cerebro sustancia gris y sustancia blanca. Todo el cerebro está compuesto por un conjunto de neuronas. La neurona tiene un soma neuronal, que es donde se produce la información, y tiene un axón donde se transmite la información. En el daño axonal difuso se rompen esos cablecitos que transmiten la información, ¿sí? Y eso se produce por el estiramiento o rotura de esas fibras axonales, ¿sí?
Y esas lesiones generalmente se producen en lo que se llama la sustancia blanca, porque la sustancia blanca es el conjunto de axones. Y el conjunto de axones son, dicho en criollo, son esas rutas que permiten transportar información de un lado al otro del cerebro. ¿Qué es la congestión cerebral o en inglés swelling cerebral? Es básicamente la inflamación que se da a nivel cerebral por vasodilatación de las arterias cerebrales. Aumenta la cantidad de sangre que entra al cerebro, ¿sí? Y eso es gracias a la vasodilatación. Obviamente eso puede aumentar la presión intracraneana y en la tomografía lo vamos a ver como borramiento de unas estructuras que llaman surcos y existirán. Es decir, básicamente la congestión cerebral es como que se hincha el cerebro. ¿Bien? Si vamos ahora, lesiones secundarias. Esto van a ser lesiones que son consecuencia de las lesiones primarias, ¿sí? Que pueden ser a nivel sistémico o a nivel local. Y acá aparece algo muy importante, que son los hematomas, los sangrados que se pueden dar. Vamos a tener tres tipos de sangrado: hematomas extradurales, subdurales e intraparenquimatosos. Los dos primeros tienen que ver con dónde está la sangre, si está por fuera de la dura madre, que es una capa que recubre el cerebro, o por dentro de la dura madre, ¿sí? En cambio, los intraparenquimatosos están en el medio del cerebro. ¿Qué es una hidrocefalia? Nosotros en la cavidad craneana tenemos líquido, ¿sí? Tenemos líquido normal. Ahora, cuando ese líquido en un lado se obstruye y no puede reabsorberse, ¿sí? Se obstruye, aumenta el líquido y se llama hidrocefalia. Y esa hidrocefalia se llama hidrocefalia obstructiva, porque es como que las cavidades se comunican unas con otras, como un cañito que se comunica. Si yo aprieto el cañito, se va a acumular el líquido por encima de donde yo lo tapo, ¿sí? Se llama hidrocefalia obstructiva. Y la hidrocefalia no obstructiva tiene que ver con que no hay una obstrucción, pero fallan los mecanismos de reabsorción de ese líquido. Por supuesto que el líquido que tenemos dentro de la cabeza, que es normal, nos sirve, nos ayuda, se produce y se reabsorbe todo el tiempo. Si los mecanismos de reabsorción fallan, lo que sucede es que hay aumento de líquido sin una obstrucción. Y esa hidrocefalia se llama no obstructiva, o también algunos lo llaman comunicante, porque está todo comunicado, pero así todo hay aumento de líquido. ¿Qué es una fístula de líquido cefalorraquídeo? Básicamente que el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido normal dentro de la cavidad craneana, dentro de la cavidad cerebral, en vez de estar en el cerebro, pasa al contacto externo. ¿Cómo puede pasar eso? Por ejemplo, a través de la nariz. Porque, de nuevo, repetimos, en la cavidad nasal, la parte más superior es tan finita que está inmediatamente conectando, la separación entre la cavidad craneana y la cavidad nasal es una fina capa de hueso. Si se rompe eso, el líquido puede filtrarse a través de ahí y filtrarse a través de la nariz. Eso se llama fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Importantísimo. Un hematoma extradural constituye una emergencia neuroquirúrgica. Un hematoma extradural constituye una emergencia neuroquirúrgica. ¿Qué puede sangrar en una cavidad craneana? Puede sangrar algo arterial o algo venoso. Lo arterial viene directo del corazón. Y lo venoso generalmente recoge la sangre y la envía al corazón y al pulmón para oxigenarse. Entonces, los hematomas producidos por una laceración en una arteria son más graves, porque vienen directamente con el pulso del corazón. Los hematomas extradurales son tan peligrosos porque generalmente se lacera esta arteria que se llama arteria meningia media, y es una arteria, ¿sí? Entonces se va acumulando la sangre porque en cada latido del corazón se acumula sangre, ¿sí?
Y es importante esto, es que muchas veces el paciente hace un deterioro y tiene un intervalo lúcido. De repente está lúcido por unos minutos y luego de ese intervalo lúcido empieza a deteriorar. Nosotros técnicamente lo llamamos deterioro rostro-caudal. Básicamente pierde el sensorio, no puede conectar y no puede respirar por sí mismo. Y esto es algo progresivamente muy rápido. Por eso, los hemastomas extradurales tienen, en concepto general, el tratamiento es quirúrgico, hay que operarlos de urgencia. ¿Sí? Hay que operarlos de urgencia. En cambio, los hematomas subdurales tenemos tres tipos. Uno que son agudos, que ocurren en el momento del traumatismo, pero también tenemos subagudos y crónicos. A prestar atención con esto. Los hematomas subdurales agudos son aquellos que se producen por debajo de la dura madre. Y generalmente estos no son arteriales, son venosos. Y gracias a que son venosos, la progresión de estos hematomas es un poquito más lenta que los extradurales. ¿Por qué? Porque la forma en que pierde sangre a través de una vena es un poquito más lenta que a través de una arteria. La arteria tiene muchísima más propulsión, ¿sí? Más propulsión. Y en cambio la vena es a gotitas, por decirlo de una manera, ¿sí? Ahora, muchas veces, en este caso, este paciente tuvo un accidente de tránsito muy grave. Pero también hay pacientes que, sobre todo en los pacientes más añosos, que tienen más primaveras enzimas, que de repente tienen un golpe muy tonto, un golpe banal. Típico, bajar del auto y golpearse con el marco, o ir a buscar una galletita a la cena, o los fideos a la cena y golpearse con la alacena. Esos son golpes muy tontos, ¿sí? Que lo que sucede es que generalmente ocurren en pacientes más añosos. Y los pacientes añosos lo que tienen es que el cerebro, así como la piel envejece, el cerebro envejece y se va atrofiando. Y cuando se va atrofiando, hace que la cavidad craneal tenga más espacio. El tema es que hay unas venitas, que llaman venas puente, que quedan como colgando, ¿sí? Quedan colgando. Entonces, al mínimo impacto, se laceran y generan un sangradito. Pero es un sangradito así tan importante que hace que el paciente tenga un deterioro del sensorio adulto. Generalmente es un sangradito que te genera un poquito de dolor de cabeza y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. El tema es que ese sangradito, ¿sí? Ese sangradito puede convertirse en subagudo en esta imagen o en esta imagen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el sangrado no se reabsorbe, queda ahí. Y si queda ahí, empieza como a traer factores de inflamación, como que se inflama la sangre o hace que los tejidos se inflamen y empieza a traer agua. Y lo que sucede es que pueden tener esta forma. Y si uno lo deja a su libre evolución, también puede tener esta forma. Entonces tenemos subagudos y crónicos. Estos casos son generalmente cuando hay un sangradito muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito, y ese sangrado no se llega a reabsorber, y la no reabsorción hace que capture factores de inflamación, capture agua, por ejemplo, o proteínas, y crezca el hematoma. ¿Sí? Entonces vamos a ver este cuadrito muy, muy interesante. Básicamente se van a clasificar los hematomas subdurales en tres. ¿Y cómo lo clasifico? De acuerdo al tiempo de evolución. Si yo tengo una hematoma subdural de 1 o 3 días de evolución, ¿sí? 1 o 3 días de evolución, es un hematoma agudo. Pero ojo, yo tengo hematomas subdurales agudos que son graves y tengo hematomas subdurales agudos que no son graves. No todos los hematomas subdurales agudos son graves y tienen que ser operados a la urgencia, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, aquellos que se dan por estos golpecitos banales, se pueden expectar. ¿Qué quiere decir expectar? Se pueden controlar con el tiempo, ¿sí? Y no necesitan, muchas veces necesitan un corto periodo de observación en la guardia o en una internación, sea en la sala general o en la
terapia intensiva, pero no siempre tienen que ser operados. Ahora, hay hematomas subrales agudos que generalmente están asociados a un traumatismo encefalocraniano grave, como por ejemplo un accidente de tránsito, que vienen con un hematoma agudo, muy grande y con el paciente totalmente deteriorado. ¿Qué quiere decir un deterioro sensorio del paciente? Que básicamente no puede despertarse y que no puede respirar por sí mismo, ¿sí? Y en ese caso sí vamos a ir a la cirugía de urgencia. El hematoma subagudo y crónico van a ser la evolución de ese hematoma agudo que tuvo que controlarse, ¿sí? Que tuvo que controlarse. Si ese hematoma chiquitito, que no sucedió nada, no se tuvo que operar, es pequeño, no se reabsorbe, se va a convertir en subagudo y crónico. Y el subagudo y crónico a veces hay que operarlo. Es una operación un poco más sencilla, pero muchas veces si causa síntomas como por ejemplo una debilidad en el cuerpo, dolor de cabeza o signos de desorientación, por ejemplo, uno decide operarlos. Y es una técnica sencilla que permite que el paciente mejore muchísimo. ¿Sí? Entonces, importante, otra vez, hematomas subrales agudos pueden ser pequeños, nosotros también los llamamos laminares, o pueden producir hipertensión endocraniana, ¿sí? Que la presión intracraniana aumente mucho. Y esto generalmente sucede cuando el espesor del hematoma tiene más de 5 milímetros. Generalmente más de 5 milímetros o 1 centímetro. Ojo que los pequeños laminares pueden crecer y pueden convertirse en crónicos. Ahora, como yo les mencionaba, estos tipos de golpes y de accidentes también son frecuentes en pacientes añosos, que muchas veces están tomando aspirina. Y acuérdense que la aspirina lo que hace es un antiagregante. No permite que coagule bien, formen coágulo de sangre. Entonces es importante que si yo detecto un hematoma subdural laminar, pequeño, por más pequeño que sea, es necesario suspender la aspirina hasta ver que el hematoma ya se ha reabsorbido o ver cuál es la evolución del hematoma. Y por supuesto, uno como neurocirujano muchas veces se comunica con el clínico o con el cardiólogo o con quien le hayan recetado la aspirina. ¿Para qué? Para que una vez resuelto el hematoma pueda volver a retomar la aspirina. ¿Sí? Obviamente, cuando el hematoma produce un síndrome de hipertensión endocraniana, es decir, aumenta la presión intracraniana y hace que el paciente deteriore su sensorio, no se pueda despertar y que no pueda respirar por sí mismo, aparece el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Aparece el tratamiento quirúrgico. Ahora tenemos los subdurales crónicos, que también yo voy a incluir a los subagudos. Esto es muy frecuente en los pacientes ancianos, y los pacientes alcohólicos, ¿sí? Y generalmente van a venir de un subdural agudo, o también un subdural, también llamado subdural agudo, pequeño o laminar. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, la sangre, en vez de reabsorberse completamente, se queda estancada ahí y genera una reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria hace que generen como membranitas. Las membranitas generan capilares de neoformación. Y estos capilares de neoformación se rompen y producen nuevas microhemorragias. Es como un ciclo, ¿sí? Una rueda que sucede. Y la reacción inflamatoria también hace que traiga proteínas y eso trae agua. Y al traer agua, al traer líquido, hace que aumente el hematoma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente cefalea, dolor de cabeza, signos focales, es decir, debilidad en algunos de los miembros. En los ancianitos pueden producir un síndrome confusional, como el paciente está desorientado en persona, tiempo y espacio. Pueden ser pacientes que tienden al sueño, ¿sí? O también puede traer deterioro cognitivo, ¿sí? Y cuando se indica el tratamiento quirúrgico,
son esos pacientes que son sintomáticos. Y estos hematomas suburares crónicos generalmente dan síntomas cuando el hematoma es mayor a 10 milímetros o 1 centímetro, ¿sí? O si yo de repente veo un paciente que tiene 5 milímetros y empiezo a controlarlo. Entonces, en 2 semanas o en un mes le hago una nueva tomografía y de 5 milímetros pasó a 10 u 11 milímetros. Ese paciente, independientemente de si tiene síntomas o no, voy a sugerir la cirugía. ¿Por qué? Porque yo sé que ese hematoma, si tiene más de 1 centímetro, o más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, es muy difícil que reabsorba solo. Entonces, en algún momento va a dar síntomas. Y es mejor no esperar que dé síntomas, ¿sí? Y operarlos cuando no está dando síntomas. ¿Mm? Otros tipos de lesiones secundarias son la hidrocefalia. La hidrocefalia, como les dije, puede ser por obstrucción de esas cavidades ventriculares que muchas veces nos hacen correr a nosotros porque el paciente está con deterioro de sensorio y tenemos que hacer algún tipo de maniobra quirúrgica, como poner un catéter para evacuar el líquido, o puede ser por daños de mecanismo de reabsorción. Por ejemplo, si yo tengo mucho sangrado, ese sangrado irrita a la zona donde reabsorbe. Entonces empieza a inflamarse las zonas donde debería reabsorber, chupar ese líquido. Entonces fallan los mecanismos de reabsorción y eso hace que se acumule líquido. Y por supuesto, lo que yo les mencionaba, la fístula del líquido cefalorraquídeo, que se da por desgarro de las meninges, que es esta capa que recubre el cerebro, y asociado a una fractura de cráneo. Y eso se da mucho en el oído o en la cavidad nasal. Hay algo muy, pero muy importante en el traumatismo encefalocraniano, que para nosotros es un lenguaje que nosotros tenemos entre médico y médico, y yo como neurocirujano siempre pregunto esto a los médicos de emergencia que me llaman, que se llama escala de Glasgow. Escala de Glasgow. La escala de Glasgow me va a hablar, me va a decir estado de conciencia del paciente. Estado de conciencia. El punto máximo es 15 y el punto mínimo es 3. Y decimos que el punto de corte en donde nosotros tenemos, el paciente está con deterioro sensorio, está en coma, es 8. A partir de 8 para abajo, decimos que el paciente está en coma y muchas veces ya necesitan algún tipo de monitoreo y que un respirador, una máquina, respire por él o por ella. ¿Sí? ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar lo ocular, lo verbal y lo motor. Lo ocular tiene 4 puntos. Si el paciente no responde nada, tiene 1 punto. Si el paciente responde al dolor, esto es un poco cruento, pero es la única manera de poder evaluar a un paciente que está con deterioro sensorio, se le hace unas maniobras de dolor para ver cómo reacciona. Si abre los ojitos al dolor, tiene 2 puntos. Si Pepito, abrí los ojos, al orden verbal, abre los ojos, son 3 puntos. Y si de manera espontánea abre los ojitos, ya son 4 puntos. ¿Sí? Ahora, lo verbal. Lo verbal. Si el paciente está orientado y conversa, son 5 puntos. ¿Sí? Si está desorientado pero hablando, está un poco desorientado, le preguntás qué año es y te dice 1995 pero está hablando, son 4 puntos. Si el paciente dice palabras inapropiadas, ¿sí? Es un 3 puntos. Si hace sonidos, a veces son sonidos medio guturales, es un 2, y si no tiene una respuesta es 1. Después tenemos una parte motora, que es un poco la más difícil de evaluar, en donde obviamente tenemos el 6, el paciente levanta el brazo y levanta el brazo. Ahora, el 5, el paciente no obedece, pero localiza el dolor. Uno le hace un estímulo doloroso, despacito por supuesto, y el paciente tiende a llevar el miembro hacia la zona de dolor para sacarse ese estímulo de dolor. Después tenemos, en el 4 puntos, es el paciente que retira y flexiona. Ahora, el tercero, el segundo, son flexiones ya normales que nos hablan de un daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Flexión anormal, nosotros llamamos rigidez de corticación, y extensión es una rigidez de descerebración. ¿Sí?
Obviamente que neuroanatómicamente nos habla de la lesión que está por encima de la estructura que se llama núcleos rojos o por debajo de los núcleos rojos, ¿sí? Y nos habla indirectamente de qué tipo de daño tiene el tronco del encéfalo. Y por último, es importante destacar que hay factores que van a determinar que haya un alto riesgo de daño cerebral en un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano. Obviamente que el paciente que está anticoagulado, por ejemplo, por un problema cardíaco, va a tener más chances de tener más daño cerebral. Los pacientes alcohólicos, los pacientes drogadictos, ¿sí? Obviamente los pacientes de edad avanzada, porque ya, digamos, su cuerpo está más débil. Un paciente que tiene una discapacidad previa y un paciente que tiene una epilepsia. Espero que esta charla le haya sido útil para poder tener algunos conceptos del traumatismo encefalocraniano y sobre todo para poder, vamos a repetir acá, espero entonces que esta charla haya sido útil para poder tener ciertos conceptos, ¿sí?, sobre el traumatismo encefalocraniano, cómo se produce, cuáles son las causas, cómo se producen, cuáles son los tipos de traumatismo encefalocraniano y sobre todo para generar conciencia de que es una patología a nivel argentino, a nivel mundial, que presta una importancia enorme y que tenemos que tener en cuenta porque la consulta temprana nos va a cambiar el pronóstico del paciente. Muchas gracias.